Dios lo bendiga, bendiciones de lo alto. Aleluya. A la gloria y la honra del Señor. Bueno, buenas noches. Como yo digo, bendiciones en lo alto. Vamos a llevar el día de hoy para la gloria y la honra, la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos ayuda, que edifica nuestras vidas. Aleluya, edificar en las vidas, en las cosas para hacer el bien, ¿verdad? Aleluya, buscar del Señor, ¿verdad? Porque sin Él no somos nada. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Por el amor y la misericordia estamos aquí. Aleluya. De lo que Dios hizo en mí, en mi familia. Aleluya. ¿Por qué? Porque de lo que hizo Dios en mí y en mi familia, pues, es testimonio de cada cual. Y por eso es bueno, ¿verdad? Testificar nuestras vidas, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho. Aleluya. Porque Él es la única opción. Por eso hay gente que no quiere buscar del Señor, buscan a su beneficio. ¿Por qué? Porque lo que siempre dicen que llena, que es el dinero. Porque la felicidad, no está la felicidad, está en el dinero. No es así, es lo contrario. El que tenga la paz y la felicidad es Dios. Aleluya, porque el Señor nos tiene un propósito en nuestras vidas. Y a decir el propósito no quiere decir, ¿verdad? Porque nosotros el llamamiento es poder trabajar las cosas de Dios. No se trata de eso. Nosotros estamos en un propósito que es la salvación. Porque el propósito que Dios nos quiere, estar con Él, aleluya, en el reino de los cielos, vivir eternamente. Por eso el ser humano, ¿verdad? Piensa que nosotros, ¿verdad? Que he visto personas, ¿verdad? Como comentan, personas que dicen que no, yo no voy en nada tipo de religión. Y yo digo una cosa, el cristianismo, porque el cristianismo se trata de Cristo, de lo que hizo en nosotros. Nosotros no estamos por religión ni nada, porque la palabra lo dijo Santiago, ¿verdad? Que no estoy por religión, sino por salvación. Y nosotros estamos por salvación. Aquí no estamos hablando de religión ni nada alguno. Esto no es una religión, sino salvación. ¿Para qué? Para tener esa vida eterna. Pero hay que entender el ser humano, porque no, como dice la palabra, ¿verdad? Que el pueblo falta de conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos entiende, ¿verdad? Nos enseña. Esto es igual, ¿verdad? Que nosotros, cuando estamos en la escuela, cuando la maestra pone una historia, los maestros nos van a preguntar primero, ¿qué sabe de la historia? Vamos a decir, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que leer la historia, a leer la historia, a terminar la historia. Pues ahí el maestro lo van a preguntar, pues mira, la historia se trató así, 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 así. ¿Por qué? Porque tienen que entender que ya lo leíste. El significado, ¿verdad? En lo espiritual, que es la palabra del Señor. Por eso es lo más importante. Hay que leerla, tenerla y entenderlo de lo que Dios quiere hablarnos. Porque la palabra del Señor, ¿verdad? Es un espejo. Cuando nosotros leemos, lo estamos mirando. Aleluya. No para señalar ni para justificar, pero la palabra del Señor era el que lee, es para nosotros mismos. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, pues, tenemos que rectificar nuestras vidas y darlo a los demás también. Pues, para que tenga esa experiencia. En referir que las cosas, que todo le sale mal, pero nosotros sabemos también mal, ¿verdad? Aleluya. Pero la gran diferencia es que cuando uno está en el mundo y en tantas situaciones que han pasado, a veces momentos que uno tiene que quitarse la vida o tiene ansiedad, depresiones y todo eso, ya llega un momento de enfermedad, ¿ves? Pero cuando Dios liberta, te da ese conocimiento, esa sabiduría en nuestras mentes, entendemos que ¿verdad? Es el poder que tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene el control de todo, ¿ves? Eso es lo más crucial, ¿verdad? Es lo más importante, lo que Dios quiere enseñarnos. Pero no estamos hablando, ¿verdad? En los momentos que estamos hoy en día, sino eternamente, porque ya eso no va a existir ni la ansiedad, ni las depresiones, ni nada de eso en los cielos, sino que vamos a ser renovados, vamos a ser, ¿verdad? Empezar una nueva vida y vivir eternamente. Eso es lo que Dios quiere. Porque el mundo que estamos aquí, pues, estamos probados. Porque si era Dios de una manera, pues, yo iba a destruir el mundo, sea como sea.
aunque destruyó la primera vez que el diluvio, que fue 40 días y 40 noches, por eso murieron de todo. Pero eso ya Dios tuvo ese escogido, ¿verdad? Noé. Y el que sabe de la historia, ¿verdad? Que es de la barca. Y aún así, ¿verdad? Y hasta el sol de ahora, eso pasó más de tantos años. Y todavía, pues, el mundo, ¿verdad? El pecado sigue, ¿verdad? Consecutivamente. Y a este punto, ¿verdad? Que, ¿verdad? De lo que ha pasado de los de Adán y Eva, ¿verdad? Que pecaron y todo eso. Y eso yo he hablado, ¿verdad? En lunes anteriores. Que nosotros, pues, tenemos que vivir de ese árbol. ¿Por qué? Porque por eso les dijo el Señor anterior, ¿verdad? Que no coman de ese árbol, ¿por qué? Si no, morirán. ¿Por qué morirán? Porque va a vivir de él. Porque aunque no necesitamos de ese árbol, pues siempre Dios va a dar la vida porque Dios va a estar con nosotros, ¿verdad? Es como decir el Dios o el árbol. Pero no era mejor, ¿verdad? Llegar a ese conocimiento era mejor Dios primero. ¿Por qué? Porque si pensamos en lo primero de Dios, desde hasta el sol de hoy no pasaría eso. Pero ya Satanás, ¿verdad? Siempre se mete, como decir, las narices. Y todo pasó por eso. Pero ya él ya sabía que, ¿verdad? Que Dios que no comería, pero ¿por quién dijo eso? Simplemente si tú comes de eso se trata, pues, para saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, eso como hoy en día, la curiosidad. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Que la curiosidad que mata. Y así fue. Por la curiosidad de comer entre ambos, pues cayeron en el pecado. Y ahí llegó la muerte. Porque para esos tiempos nunca se envejecía, se mantenía el cuerpo intacto. Pero por el pecado, pues, nos envejece y morimos. Pero gracias al Señor, pero hay un plan B y pues Dios hizo, ¿verdad? Nuestro mundo, como decía, el verdadero mundo, ¿verdad? Que es el nuevo Jerusalén. Vamos a estar fortalecidos, batallando a diario, ¿verdad? Batallando con el enemigo, porque ese es el enemigo de las almas que dicen, ¿verdad? Aleluya, y va a buscar la manera, ¿verdad? Para perturbar nuestras vidas y estar en la descontrolado odio y rencor con Dios y rebelarnos con Dios. ¿Por qué? Porque eso es el propósito. Pero hay que entender que Satanás no hace absolutamente nada. Absolutamente nada, pero que el que hace todo, ¿verdad? Es Dios. Dios es el Dios del universo. Dios es el que tiene control de todo. Y si estamos aquí, pues gracias al Señor, ¿verdad? Porque no hay que darle gracias a Satanás, que Dios lo reprenda. Que simplemente busca la manera, ¿verdad? Con ese odio y rencor ante Dios, pues que quiere destruir la, la creación que hizo. Pero uno tiene que entender, ¿verdad? Que lo más valioso es Dios. Porque, como uno dice, ¿verdad? Que llega un momento de curiosidad. Y esa curiosidad, pues, murió. Pero ahora sí, el que anda en Cristo, pues vamos a tener esa curiosidad, ¿verdad? Aleluya, para llegar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a la curiosidad, va a llegar el momento, ¿verdad? En ese punto de encuentro. Y vamos a saber, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Aleluya. Pues bueno, pues vamos para llevar rápidamente, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y vamos a llevar, ¿verdad? Aleluya. Este tema, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Se llama El Señor actúa con justicia. Y siempre, ¿verdad? Dios siempre, Él actúa con justicia para nosotros. Aleluya. Para hacer las cosas, ¿verdad? Sumamente bien. Aleluya. ¿Por qué? Porque no se puede bregar, ¿verdad? Perdón, para esos momentos, pues, si Satanás pasó eso en el reino de los cielos, pues Dios le podría dar más oportunidades. Pero no. ¿Por qué? Porque él quería hacer como él. Y aquí nadie no puede hacer nada como él. Porque si Dios ha existido desde los siglos de los siglos, dice la palabra. Él es el principio y el fin. Si tienen que entender, ¿verdad? Que Él es todo. Nadie puede brincar por encima de Él. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Y por eso, para que entienda, ¿verdad? ¿Qué significa la justicia?
significa esta definición de justicia, es rectitud moral, la equidad y el amor hacia los demás, reflejando el carácter de Dios y requiriendo actuar como compasión y verdad, especialmente en favor de los vulnerables y necesitados. Eso es lo que se trata de la justicia. Justicia no significa que algo pasa como ¿verdad? En los jueces, en la corte, esto, lo otro. No, hay que echar, ¿verdad? Una cárcel, cadena perpetua, lo que sea. No, no se trata de eso. Eso es justicia. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito de las cosas de Dios, la justicia es lo que Dios quiere ver en nosotros. Ser justo a las cosas de Dios. Porque Dios no puede, es como decir, llamado de una cosa y haciendo las cosas de mal, y de lo contrario. Es como decir que Dios nos llame y nosotros, como le dijo como dice a Judas, el diablo. ¿Por qué? Porque actuó y obró de una manera como hacía el diablo. Pero nosotros no. Ya cuando Dios nos llama, pues nos tenemos que someternos a Él y hacerle aleluya, al orden de Él, a la manera, ¿verdad? Y que sea la voluntad de Él. Eso es lo que Dios que quiere, una rectitud moral. Es como decir, disciplinado, respetuoso. Como dice, ¿verdad? Es reflejando el carácter de Dios. Y cuando es reflejar, ¿verdad? De Dios es como Jesucristo. Si vino a la tierra, pues Él estaba dando ese ejemplo. Es para que sepan, ¿verdad? Porque se llevaba la palabra también, pero habían dudas, o algunos, como era, ¿verdad? De la manera como obraba Dios. Y por eso Jesús vino al mundo. Pero Jesús no mayormente vino, ¿verdad? Para hacer el propósito, sino enseñar a la humanidad que se puede. Es referir, amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque también hasta los fariseos los amaban y todo. Pero hay momentos que Jesús se airaba. Y no está, dice, como dice la palabra, airaos por no pequéis. Que no, como decir, no maldijo ni nada alguno, no le deseo mal, sino le dio las cosas, ¿verdad? A la rectitud, porque de la manera como la ley de Moisés y todo eso, pues como era la rectitud de Moisés, pero las cosas no estaban debidamente. Por eso Dios quiere esa justicia en nosotros mismos, hacer las cosas bien, hacer semejante a Él. Por eso es lo que Dios quiere. Y si Dios quiere de esa manera, pues por eso, ¿verdad? Aleluya, por eso el Señor Jesús la llamó y hizo, ¿verdad?, sus discípulos. Pero al transcurso del tiempo, ¿verdad?, cuando Dios fue, ¿verdad?, levantado, ¿verdad?, que el Padre Celeste se lo ha llevado. De todas las cosas, pues, ya Dios, ¿verdad?, el Señor Jesús le ha enseñado a los discípulos. Por eso, al transcurrir los tiempos, ¿verdad?, ya Pedro, que hacía sus cosas, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, todas las cosas, por eso eran seguidos, ¿verdad?, en él. Y así sucesivamente, ¿verdad?, hizo sus obras como, de la manera como Jesús hace. Ante ¿verdad?, la historia de los hechos y sucesivamente, y los epístolas, ¿verdad?, de Pablo. Por eso él fue llamado apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol era el que hacía el orden de la iglesia. ¿Ves? Por eso en la palabra en el Apocalipsis le dice que todo, ¿verdad?, tiene que ser al orden. Y si había una cosa mal, pues también tienen que arreglarse unos a otros. ¿Ves? Por eso de se trata, ¿verdad?, que lo que el apóstol hizo, ¿verdad?, con las iglesias, pues poner un orden. Aleluya. Y referir, eso hasta el sol de hoy, que es iglesia, ¿verdad? Aleluya, pero todo es las cosas en un orden. Pero eso, gracias al Señor, ¿verdad?, que lo hizo un templo, ¿verdad?, para ir, ¿verdad?, y estar conforme a Él cuando estamos en necesidad, cuando, ¿verdad?, ayudarse unos a otros. De eso se trata. Porque si cualquier cosa pasa, cualquier cosa y uno no puede congregarse ni nada, pues no hay ayuda. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, yo le doy agradecimiento. Yo le doy grande agradecimiento, ¿verdad?, que Dios hizo las iglesias, ¿verdad?, para así sucesivamente ayudarse unos a otros y para también, ¿verdad?, edificar nuestras vidas, ¿verdad?, porque Dios
toma esos mentores que son los pastores. Y a la misma vez, pues también la iglesia, pues, unánime, ¿verdad? Como hermanos, pues, a trabajar, como llevarle el evangelismo. Aleluya. Pero bueno, ¿verdad? Vamos para la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a buscar, ¿verdad? El libro de Ezequiel, capítulo 18, vamos a leer, ¿verdad? Del 21 al 32. Y dice así: y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Qué está diciendo? Que si el malvado, el que hace pecado, ¿verdad? Si hace las cosas bien y como Dios quiere, pues va a vivir. De eso se trata. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tomó ese ejemplo y nosotros nos enseñó a amarse unos a otros. Y si el Señor también nos enseñó cuando hace una falta, que mayormente lo más difícil del ser humano es darle el perdón, pero a veces el perdón no le sale. Porque personas que perdonan, pero perdono y no quiero saber de la persona, pues no has perdonado nada. Porque perdonar es olvidar. Es referir, tu perdón y ya olvidaste eso es un nuevo comienzo. Así se trata, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor como único Salvador. No significa que Dios te perdona, pero está en la mente. No, no es así. Dice que los pecados que va a llevar hasta el fondo de la mar, que no te va a acordar de nada. ¿Ves? De ese momento. Pero si uno falla, y como no es perfecto ni nada, el Señor no va a frotar el pecado, ¿no? Siempre va a mantener firmemente. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor, Él toma ese orden, y eso entenderá de cada uno de nosotros, y Él va a buscar la manera, de arreglarnos y enseñarnos cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque están las cosas del Señor, cada día uno aprende, pero a la misma vez, vamos a seguir hacia adelante. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque uno entiende, porque los discípulos también no eran fáciles, eran tercos. Imagínate, estaba con el Hijo de Dios y a veces Jesús como que dice, tantas cosas que le entiendo y le digo esto y lo otro, no entiende, ¿ves? Pero siempre el Señor, el amor siempre estaba vigente. Y nunca Jesús no estaba en duda de nada. Por eso en la cruz le dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Le está hablando de perdón de todo. De las cosas que hicieron a él. Todos los que atacaron, todo lo que fue latigado, el que le puso la corona de espinas. Todo. Porque el Señor está refiriendo que Él perdona a todos. No significa, perdona a los que no saben, pero los que me atacaron, pues eso no va a perdonar, porque la palabra no dice nada alguno. Sino totalmente lo que está hablando. Aleluya. Para eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Y así dice el 22. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo y él vivirá por hacer lo que es recto. Esto es lo que está refiriendo. Esto Dios, pues, va a olvidar de todo. Eso Dios está refiriendo que Dios te perdonó por completamente y no se va a acordar de nada de pecado. ¿Verdad? En los antepasados, lo que hiciste. Eso, nosotros, pero eso, como dice como dice el significado de justicia, ¿verdad? Tiene que ser como un imitador de Dios. Hacer las cosas como hace a Dios. Pues nosotros también tenemos que hacer de esa manera. Si Dios en la cruz dijo de eso, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, declarar de esa manera. ¿Por qué? Porque odio y rencor y bregar de las cosas de Dios, eso no va a funcionar para nada. ¿Ves? Simplemente cuando nosotros fallamos o lo que sea, mira, para eso dice el Señor, ¿verdad?, que nosotros debemos ser como niños. No visto como el niño, ¿verdad?, cuando uno juega y ellos se pelean. Pero al transcurso de rato ellos empiezan a jugar. Y en ningún momento los niños, yo no quiero jugar con él porque no, y ellos juegan y comparten. ¿Ves? Pues nosotros mismos también. Hacer que cuando una persona hace unos errores, una ofensa, mira, olvidar.
Porque la palabra dice que la lucha no es de sangre y carne, sino principados, cuerpos espirituales, espíritus de tinieblas. ¿Por qué? Porque esos espíritus malignos pues, se gobiernan de los cuerpos y toman ese control. Por eso cuando uno está en los caminos del Señor, pues ya uno es libertado, pues no te va a salir de nada, porque ya Dios te tiene controlado. El Espíritu Santo es que nos ayuda, ¿verdad? Así que hacia adelante. Y enseñarnos cada día más, ¿verdad? De lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y como dice el Señor, ¿verdad? Dice, yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, afirmo. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, afirmo. Yo lo repetí 2 veces para que entiendan que Dios no quiere deshacer de la gente. El ser humano se está matando por ellos mismos. Pero Dios no quiere de esa manera. Por eso Dios hizo todo el propósito. Porque, como yo digo, si Jesús no muriera en la cruz ni nada, ¿qué pasaría hasta el momento de ahora? Porque si nosotros fallamos, sí o sí vamos a morir. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Por la misericordia y el amor, pues eso Dios entregó, ¿verdad? Su cuerpo en la cruz. ¿Por qué? Porque es sumamente perfecto. Pues fue el Cordero, ¿verdad? Perfecto también. Pero gracias al Señor hay que dar agradecimiento de lo que hizo en nuestras vidas. Pero lo más importante, ¿verdad? Uno tomar el camino correcto que es el Señor. No tomar el camino como decir por yo mismo, que no va a ayudarte nada. ¿Por qué? Porque el que toma el control y la vida es Dios, no es más nadie. ¿Por qué lo digo de eso? Porque si vamos a morir, el que te va a tocar con ellos. Y eso es lo que va a decir, ¿para dónde tú vas? Eso es lo que se refiere. Dios tiene el control de todo. Si Satanás nos quiere atacar, Satanás tiene que preguntar primero a Dios si puede hacerlo o no puede hacerlo. Porque acuérdense, el que tenga esa historia de Job, así pasó. Satanás estaba zarandeando por ahí y él estaba sumamente bien y sumamente bendecido Job. Pero cuando le quería comer en la mente a Dios lo que sea, pero eso Dios le dijo, pero yo tengo un hijo que se llama Job. Y entonces él estaba diciendo, pues tú lo tienes a todos, pues. Si tú tienes un cerco a ellos, cualquiera no se puede atacar. Pero yo creo yo admito que si yo le quito todo, él te va a maldecir. Y así fue. Y se confrontaron, pues está bien. Hazlo todo, pero no toques de su alma. Eso es lo que dijo. Y le hizo y deshizo de todo. Se quedó en la humillación completamente, sin nada. Vamos a decir que él se quedó como homeless, un vagabundo quedó. Pero Dios sabía el corazón de lo que estaba Job. ¿Qué eso significa? Que Él no sabe los corazones de nosotros, Satanás, sino por nuestras mentes el que brega. Pero Dios entra en lo más profundo y es lo más primordial de nuestras vidas, que es el amor que nos tiene a nosotros. Dice, pero si el justo deja de actuar rectamente y hace todo lo malo y detestable que hace el malvado, ¿piensan ustedes que habrá seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y de sus pecados. Y está diciendo culpa de su infidelidad. ¿Y qué está refiriendo eso? Que está diciendo infidelidad. Porque si está con Dios, si estamos con Dios, yo y Dios estamos ahí, pero si estamos separados, aunque tú hagas lo bueno, te vas a perderse como sea. Por eso la gente hoy en día están diciendo, no, pero yo no hago nada, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Por ahí, es que la gente hoy en día pues lo toma de una manera. Tiene una creencia sumamente diferente. ¿Entiendes? Y no es así. ¿Ves? De esa manera no se puede bregar de una manera u otra. Sino que, ¿verdad? Lo que Dios quiere
Orarla es para bien, no está deseando nada de mal a uno, ¿verdad? Eso es lo que significa Dios. Y a la misma vez, pues, Dios va a hacer una manera que es sobrenatural. ¿Por qué? Porque va a buscar la manera que va a estar a tomar a favor. Pero si no quiere tomar del favor, entonces ¿qué se va a hacer? ¿Me entiendes? Eso ese es el problema. Pero, para la cosa de Dios, es que, como decir, hay que confiar en Él en todo momento, sea como sea. ¿Por qué? Porque de la manera como Él va a bregar, Él va a hacer las cosas sumamente bien. ¿Ves? Pero eso la gente, pues, no toma una decisión. Nosotros tenemos que, ¿verdad? De una manera de recorregirlo. No quieren. ¿Por qué? Porque creen que nosotros nos estamos manipulando, ¿no? Si ya tenemos entendimiento de la palabra y lo que significa, si tú no entiendes, pues nosotros pues estamos enseñando, ¿ves? De la manera muy diferente. Pero hay cosas en la vida, uno importante, ¿verdad? Como dice el Señor, lo importante es sembrar la semilla. Y sembrar la semilla es como referir, decir las cosas, ¿verdad? Para Dios, pero si ella ignora, pues no es obligación de nada, porque el Evangelio no es obligatorio, ¿ves? No es obligación de nada. Pero hay que hacer un mandato, lo que Dios dijo, ¿verdad? Llevar toda palabra a toda criatura y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? De los que aceptan en Él. ¿Por qué? Porque hay que llevar el Evangelio en todo momento. No puede dejar ni una sola área. Tiene que llegar a todo lado del mundo. Cuando llegue a todo el mundo, pues la venida del Señor va a estar cerca y va a venir. ¿Ves? Por eso Dios, pues, quiere obrarla para el bien de nosotros, dando la oportunidad. Dando la oportunidad grandemente. Es lo más primordial en nuestras vidas. Por eso se lleva como un momento, ¿verdad? Llevar la palabra. Y la palabra se trata de esa manera. ¿Ves? Llevar la palabra correctamente para que entienda, ¿verdad? Que hay más allá algún poder, ¿verdad? Algún poder sumamente, ¿verdad? Genuino. Que Dios, ¿verdad? Es el que tiene el control de nosotros. Si entendemos, wow, espérate, si Dios hizo la creación y si Dios nos hizo a nosotros, pues quiere decir que tiene el control de todo. Pero como siempre ha existido el libre albedrío, pues eso es discreción. Pero es mejor, ¿verdad? De la manera como lo toma en nosotros mismos, ¿verdad? A la voluntad de Él, como Él quiera, ¿verdad? Hacer las cosas. Porque Dios, ¿verdad? Dios es misericordioso, ¿verdad? Misericordioso. Y a la mejor que nos tiene grandemente, y no fue a mediatos, es completamente. Por eso Dios quiere que, ¿verdad? Que nosotros no nos perdemos, sino que Dios está dando esa esperanza, ¿verdad? Y de la manera como Dios quiere ayudarnos, ¿verdad? A nuestras vidas. Aleluya. Y dice el 25, ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, como le decía el pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No serán más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando el mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Eso es lo que está refiriendo. Por eso hay gente que dice, no, sí, no, pero tú vas a ser salvo, sí, yo voy salvo porque yo no estoy haciendo nada malo ni nada alguno. Pero quién sabe tú, ¿verdad? Si Dios es el que dice. Porque también dice la infidelidad, si tú eres infiel. Infiel es que tú le estás fallando a Dios. Eso va a estar en el punto también de la perdición. ¿Por qué? Porque no estás haciendo a la voluntad de Dios. Porque si Dios no nos quiere, ¿verdad? Hacer las cosas como es debido. Y si saben la historia de Dios, pues él lo va a hacer de la manera como Él quiere. Porque
Gracias al Señor, ¿verdad? Hasta el sol de hoy, ¿verdad? Una gran bendición, ¿verdad? Que Dios nos ha regalado ese pastor, ¿verdad? Un amor genuino, ¿verdad? Tiene sus defectos y todo, pero es una persona, ¿verdad? Fiel a Dios. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener entendimiento. Nosotros no podemos ver las vigas, ¿verdad? De los demás, sino de nosotros también. Porque nosotros también fallamos. Pero lo más importante, ¿verdad? Aunque fallamos, pues hay un amor genuino para Dios. Es más primordial. Cuando Dios le da algo, ¿verdad? Algo especial, no hay que desperdiciarlo, sino retenerlo. Porque hay cosas en la vida como también uno nos enseña. A veces, ¿verdad? Hay momentos, ¿verdad? Si uno entendemos que Dios para aquí, Dios para allá. Eso es lo más primordial. Pero también entender en lo que Dios, ¿verdad? Nos ha regalado. Por eso hay que honrarlo, ¿verdad? Y seguir, ¿verdad? Orando por ello, ¿verdad? ¿Verdad? Que lo fortalezca y que, ¿verdad? Que a ese momento, ¿verdad? Nosotros vamos a ser aprobados, pero entendemos en esa parte, ¿verdad? Pero para la oración nada es imposible. Y por eso, ¿verdad? Eso es lo más bonito, ¿verdad? Que uno Dios la ha puesto. Y eso no, ¿verdad? Nos honra, ¿verdad? Nos valorizamos unos a otros. Y así, vamos a ir hacia adelante, ¿verdad? Y gracias al Señor, ¿verdad? Que por lo menos al tiempo, ¿verdad? Que ha ocurrido, ¿verdad? Tiempo por tiempo, pues uno tiene que congregarse, ¿verdad? Porque Dios hizo todo un propósito para la gloria y la honra de Él. Aleluya. Dice, por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Y eso es lo más importante y lo más crucial, ¿verdad? Porque lo más crucial de la vida, ¿verdad? Porque Dios lo quiere de esa manera. Manera, ¿verdad? Que Dios no quiere el reino de los cielos, ¿verdad? Que toda maldad, porque si hay maldad, imagínate, si deja el Satanás allá en el reino de los cielos, hace un desastre allá. Pero eso es lo más primordial. Lo sacó rápido, ¿no? Sáquelo. Y lo sacaron. Sí, porque eso para Dios no sirve para nada para eso. No, es que las cosas hay que ganárselas. Y si tú quieres una vida, ¿verdad? De alegría, de gozo y que no. Porque cada persona uno le puede preguntar, mira, te quieres olvidar de cosas malas y todo, y tú que haces las cosas bien, que tu mente piense, ¿verdad? En lo correcto. Ah, seguro que sí, te sería. Acepta a Cristo y ya. Y ya, al fin y al cabo, cuando venga la venida del Señor, pues ya lo que tú querías se va a cumplir. Pero todo es un proceso y un sacrificio. ¿Ves? Y para nosotros un sacrificio en sentir, en caminar al Señor. Y sacrificio en referir, dejar todo y a la voluntad del Señor. Que lo que va y viene y los ataques que vienen, pues, hay que dar ese sacrificio, sea como sea. ¿Por qué? Porque así es el obrero. El obrero quiere una mansión, pero hay sacrificios, hay que trabajar fuerte de lo que uno quiere, se tiene que cumplir. Y el obrero, ¿qué va a hacer? Va a hacer cumplir su sueño, que es en la casa, el hogar. Y así es el reino de los cielos, igual también. Porque uno quiere vivir eternamente, no enfermedad ni nada, vivir eternamente. Escuchar mayormente la palabra vida eterna, eso escucha sumamente bien. Pero hay que dar un sacrificio. ¿Ves? Es que muchas personas pues, no lo quieren tomar. Aleluya. Pero Dios la está dando de esperanza. Para que no lo pierda. Aleluya. Porque Dios, ¿verdad? Él hace las cosas como Él. Las cosas, ¿verdad? Viven en la vida. Dice, por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia. Que yo no actúo con justicia. ¿No será más bien el pueblo de Israel el que no actúa con justicia? Yo lo juzgo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Te estaba hablando del pueblo
Israelitas, de acuerdo con sus acciones, yo el Señor afirmo, abandonen de una vez y todas sus maldades para que no sean culpables de su propia ruina. ¿Qué está refiriendo? Pues hay que dejar todo, hacer las cosas, la acción, como el Dios debido, la palabra enseña, ¿verdad? Si dice amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo dice amar al prójimo como a ti mismo. Eso que está refiriendo. Si tú amas al prójimo como a ti mismo, pues eso está refiriendo que es un orden, una disciplina, es un respeto. Aprender a perdonarnos unos a otros, sea como sea. No hay excepciones de nada, sino que nos enseñó de lo que hay en la vida. Para que así, ¿verdad? El amor sigue, ¿verdad? Fluye. Que si tengo un matrimonio, ¿verdad? Y si no hay perdón, una relación no va a durar para nada. Pero si uno se entendemos, ¿verdad? Y lo pone en consciente de lo que es un matrimonio, y como digan, ¿verdad? Si uno pasa en lo que es bueno, lo que es malo, pues van a pasar cosas buenas y también van a pasar cosas malas. Pero Dios nos enseñó el amor. El amor, eso ayuda, eso corrompe todo pecado. Porque si usted llega a un amor ágape, como uno dice, todo va a funcionar y va a fluir sumamente bien. No va a haber errores ni nada alguno, sino que con ese amor corrompe todo. Aleluya. Dice, apártase de todas las maldades que han cometido contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevo. Porque habrá de morir, pues lo dirá. Si no, yo no quiero que nadie muera. Y dice, si yo no quiero que nadie muera, apártense del mal y vivirán. Yo el Señor lo afirmo. Eso que estaba hablando, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Y así mismo, pues, no mayormente Israel, y eso hasta el sol de hoy está hablando a diferentes países, ¿verdad? A diferentes naciones. Pero eso hay que dejar toda la maldad y el pecado para un lado. Y Dios quiere hacer, ¿verdad? Que en nosotros, ¿verdad? Nos están bendiciendo. Bendiciendo la vida eterna, porque nosotros no lo merecemos absolutamente nada, ¿verdad? Para tener esa vida eterna. Pero Dios le está dando esa esperanza. Pero la gente hoy en día piensa, no, yo no busco de Dios porque los caminos del Señor son muy difíciles. Pero si los tomas de esa manera, pues las cosas no van a entender. Yo no busco de Dios porque le fallo mucho, que si esto. También eso es otra cosa. ¿Ves? Pero no es el punto de lo que si pasan en la vida, pasan cosas, de verdad, es la única opción, buscar del Señor. Porque hoy en día quieren ver a Dios, ¿verdad? Ahí de frente, y así no se trata. Las cosas, si tú quieres ver de frente, también otro sacrificio. Hay que dar el sacrificio a todos. Eso no es así porque sí. Las cosas hay que ganárselas. El mundo que estamos de verdad no da la dicha de nada, sino que nosotros, pues, si Dios quiere, nosotros vamos, ¿verdad? Como él decía, deja todo y sígueme. Y ya. Pues, nosotros tenemos que hacer, dejar todo y seguirlo. Para que más adelante, cuando diga la venida del Señor, ahí se va a decir, mira, fíjate, ese sacrificio que di, ¿verdad? Porque Él le dio, pues no es en vano. Y así, ¿verdad? Y hay de aquellos, de los que escuchan y no quieren saber de la palabra, pero llegará a conciencia alguna tarde. Ay, pues mira, pues no escucha la palabra de tal persona, fulano o sultano. Y mira dónde estoy, en la ruina, perdido, sufriendo, porque esos demonios ahí van a hacer lamentos. Y ellos te van a poner en conciencia y te van a poner rebelde en las cosas que no pudiste. Porque quisieron. Pero mejor, ¿verdad? Deshacer de todo. Deshacer de todo, ¿verdad? Para que busque el de Dios, ¿verdad? Y Dios, pues, Dios obrará a favor de nosotros. A Él no le importa de nada. Hasta que tuve esa visión de la que el Señor me decía que no es.
Que no mires ni para los lados, ni escucha de nada, si no sigue más. Mira, hasta el sol de hoy yo le sigo, yo le sigo. Y por un simple hecho que después, que yo le fallaba. Pero Dios me habló, me dijo que no, que siguiera. Y por eso hasta el sol de hoy, a la buena hora, pues sigo en los caminos de Él. Yo lo admito y hablo siempre con el Señor y le digo. Pero siempre me da como un gozo y una alegría. Eso significa que no, lo que le interesa es que tú le sigas. ¿Por qué? Porque el propósito que me tiene en mí, pues, ese es al igual de ustedes, es la salvación. Por eso yo siempre le pido al Señor, mira, mi único mi único deseo es, Señor, es la salvación. No es más nada. Que tú me salves, ese es mi mejor anhelo y mi mejor regalo. Más nada, yo no pido más nada. No voy a pedir ni casa, ni carro, ni nada. Si Dios me dice, pide un único deseo, eso es lo que yo digo, salvación. Vida eterna. Eso es lo que yo quiero. Ahora yo confío en el Señor, todo lo que ha hablado en esa palabra. Imagínate. Ciudad de oro, ¿verdad? Y mar de cristal. Eso yo quiero ver. Pero todas las cosas, ¿verdad? Y uno tiene que darle ese sacrificio y eso sumamente, ¿verdad? Bendecido. Y estoy sumamente bendecido porque sigo con Él. Aunque tengo mis altas y mis bajas. Pero lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que el Señor lo que quiere es justicia. Ser justo ante Dios y ya. Si tú eres justo a Dios y tú haces la voluntad de Dios, mira, la salvación está en la lista. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere en nuestros vidas. Aleluya. Pero bueno, pueblo, pues Dios me dio hasta aquí, es una gran bendición, ¿verdad? De esta palabra del día de hoy. Y eso estaba hablando en ese libro, ¿verdad? De Ezequiel, ¿verdad? 18, ¿verdad? Del 21 al 32, pues. Lo más primordial es, ya le he dicho, ¿verdad? El capítulo, ¿verdad? Y el libro. Busca el libro de Ezequiel, capítulo 18, leen del 21 al 32. Entenderá lo que Dios quiere hablar a nosotros, al pueblo. Porque si yo estoy aquí llevando la palabra, ¿ves? Es un mandato y es un trabajo del Señor, pero también la palabra me edifica también mi vida. Porque entender, ¿verdad? Que hay que dar todo lo malo y obrar para bien. Y cuando oramos para bien, sea como sea, Satanás va a buscar la manera, ¿verdad? De saquearnos, de deshacernos. Pero Dios tiene el control de todo. Y el que tiene que saber, ¿verdad? De lo que ha pasado, está el libro de Job, lo pueden leer completamente y entenderá lo que yo estoy llevando a la palabra de hoy. Aleluya. Pero antes que todo, ¿verdad? Están los anuncios, ¿verdad? Aquí está los Religion Family, aquí puede escribir, ¿verdad? Oración, sea como sea, llamada, puede llamar, ¿verdad? Porque eso también los ayudamos, ¿verdad? Aleluya, porque así se llama, ¿verdad? Así se llama este ministerio, ¿verdad? Los Religion Family, porque somos escogidos, ¿verdad? Elegidos como familia. Y así, pueden llamarnos, ¿verdad? En el Messenger, cualquier cosa, para que así, que Dios quiera hacer, ¿verdad? Para sus vidas y por las oraciones. Que no mayormente es oración por nosotros, si, ¿verdad? Si necesitan oración, pues no mayormente nosotros, pero los demás, también los de la iglesia, pues, le ponen un anime. Aleluya. También, ¿verdad? Ponen en YouTube. Entonces ponen el ministerio, los elegidos Family Inc. Y ahí pueden encontrar nuestras prédicas. Y también los pueden, aleluya, compartir, porque eso nos ayuda grandemente. Para que así, ¿verdad? Lo que nosotros estamos obrando para Dios, pues, que se cumpla a su voluntad de Él, no la de nosotros, porque nosotros estamos haciendo la obra de Él y Dios pues orará para las demás personas. Aleluya. Pero bueno, pues yo voy a hacer una oración, ¿verdad? Para ser despedido. Mira, mi Dios y Padre celestial, gracias por este día, Señor Padre, gracias por este momento, ¿verdad, Señor Padre, que me ha puesto esa palabra, porque toda palabra que esté en la vida es palabra tuya. Porque la palabra de vida, ¿verdad? No es de la mía, sino de ti, Señor Padre. Pero gracias, Señor Padre, que nos las has dado, Señor Padre, palabra para discernir nuestras vidas. Discernir de la manera, ¿verdad? Como vive en este mundo.
como, ¿verdad? Como cuerpo, pero en la alma también, para que haga beneficio, ¿verdad? Y para llegar a la salvación, Señor Padre. Pero mi Dios amado, toca esos corazones, cada uno de ellos, Señor Padre. Porque hay momentos que quieren buscar de ti, Señor Padre, pero es muy difícil. Pero envíale ángeles a cada uno de ellos, Señor Padre, para que testifique, Señor Padre. Hagan testimonio y así también ellos le dan fortaleza para que lleven a las iglesias, Señor Padre. Porque tú sabes, Señor Padre, que tú has hecho las iglesias por un propósito, Señor Padre. Porque la iglesia se trata de un hospital, Señor Padre. Pero mira, pero tú eres el de la excelencia, el médico de todo, Señor Padre. Eres tú, Señor Padre. Pero gracias, Señor Padre, que ha utilizado para esos tiempos a Pablo, Señor Padre. Que los ayudaba, Señor Padre, a discernir, ¿verdad? Y a tener una disciplina, Señor Padre. Pero, Señor Padre, que a nosotros por igual también, Señor Padre, que tú les revelas sueños, visiones cada uno de nosotros, Señor Padre, de lo que deben, lo que estás haciendo bien y de lo que no estás haciendo mal. Porque hay momentos, Señor Padre, que cada persona, pues, a veces cosas que hacen, pues lo ven por lo bien, pero para ti es mal, Señor Padre. Pero, Señor Padre, tú les reveles a ellos, Señor Padre, para que así algo beneficiado, ¿verdad? Para ellos también, Señor Padre. A la misma vez, Señor Padre, que hay momentos de personas, Señor Padre, que están bien atadas, Señor Padre, que tú los libertes. Señor Padre, que mencionando en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Padre, que van a ser libertados, Señor Padre. Porque, Señor Padre, que tú lo vas a ayudar cada uno de ellos, Señor Padre, que tú lo vas a instruir y tú lo vas a guiar a un buen camino, Señor Padre. Y que el enemigo no tenga parte ni suerte, Señor Padre, porque tú sabes, Señor Padre, cuando ellos están necesitados, que el enemigo no tronche a algunos, Señor Padre, y que tú los cuides grandemente, Señor Padre, y que tú los guíes. Y así sucesivamente, Señor Padre, vas trayendo a cada uno de ellos, Señor Padre. Ese es el propósito, Señor Padre, porque aquí, Señor, para llevarla a tu casa, al Evangelio, Señor Padre, aquí no es por competencia ni nada, Señor Padre, que es un propósito. Nosotros, Señor Padre, pues lo hacemos por el bien y por el amor que nos tiene a nosotros, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, y a cada persona, Señor Padre, que están enfermos, Señor Padre, que tú los fortalezcas, Señor Padre, levántalo, Señor Padre, al caído, que tú los fortalezcas cada uno de ellos, Señor Padre, para que así haga tu obra, Señor Padre. Y de las personas que están, Señor Padre, que están vegetales y que no pueden hacer nada, Señor Padre, que están cuerpos inmovilizados, Señor Padre, pero da esa oportunidad a que abran en sus mentes, Señor Padre, y que piensen mayormente que el perdón, Señor, contigo y que van a estar sumamente arrepentidos, Señor Padre, y que le deseamos, Señor Padre, que sean salvos, Señor Padre. Porque tú dices en tu palabra, Señor Padre, que tú no quieres, ¿verdad? Que no se pierdan, sino que tú estás diciendo, Señor, que tú estás anhelado, Señor Padre, que tú quieres traerlo, Señor Padre. Dios amado. Pero eso es así, Señor Padre, declarando para ellos que sean de salvación. Señor Padre, aunque no ha ido, ¿verdad? A una iglesia, aunque no han podido bautizarse, Señor Padre, pero todo un propósito es diferente, Señor Padre, y que cada uno, Señor Padre, declaramos que sean salvos, Señor Padre. Y llega un momento de partida, Señor Padre, y que dan un momento de minutos, Señor Padre, y que nos hacen acuerdo de ti. Y así, Señor, que ellos van a llegar el perdón de ti, Señor Padre, y que tú nos levantes a plan de salvación, Señor Padre. Y a los demás, Señor Padre, a los ministerios, Señor Padre, a los misioneros, Señor Padre, que nos cuide cada uno de ellos, Señor Padre. Que tú los protejas, Señor Padre, que cada persona, Señor Padre, que tienen eventos, Señor Padre. Hay momentos, a propósito, Señor Padre, que tienen que viajar, Señor Padre, para que así siga llegando el Evangelio, Señor Padre. Que tú los cuides, los protejas, Señor, grandemente, Señor Padre, que personas que quieren ir a diferentes países que son difíciles de llevar palabras, Señor Padre. Pero, Señor Padre, que ha visto testificaciones, a personas que están en África, Señor Padre, de aquí, Señor Padre, que van allá, Señor Padre, que no es fácil, Señor Padre, pero tú los cuides y los protejas grandemente, Señor Padre. Tú los fortalezcas, Señor, para que así lleguen tus palabras, Señor Padre. Que así, Señor Padre, que cuando llega la palabra, Señor Padre, que hay un potencial supremo, Señor Padre, que por llevar la palabra, Señor Padre, que van a seguir, Señor, aceptando a ti, Señor Padre, como único Salvador. Pero, Señor Padre, que para ti nada es imposible, Señor Padre. Pero sí declaramos que este mundo sea salvo, Señor Padre.
pero en tu palabra dice que muchos los llaman y poco escogidos. Pero todas esas cosas, Señor Padre, que está pasando en este mundo, Señor Padre, tiene que cumplirse, Señor Padre. Pero a la misma vez, Señor Padre, que la venida tuya está cerca, pero cuando venga tu venida, Señor Padre, que todos sean salvos, Señor Padre, mediante de ti, y que sean, ¿verdad?, de perdón de pecados, Señor Padre. Y que cada uno, Señor Padre, que entre en sus mentes, Señor Padre, que ellos tengan ese deseo de que sean salvos. Y que así que cada uno, Señor, declarando, Señor Padre, que, Señor, que se cumpla eso que ha prometido. Aleluya. Y yo no me despido jamás de tu presencia, porque tu presencia está en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Pues ya saben, gracias por todo, pueden compartirlo, es una gran bendición. ¿Verdad? Y seguirá el ministerio, ¿verdad?, llevando palabras, y seguiremos creciendo diariamente, porque Dios, ¿verdad?, es amoroso y también misericordioso, que tiene, ¿verdad?, esa paciencia en nosotros. Pero, ¿verdad?, hay que dar gracias al Señor, ¿verdad?, y amarlo tanto que nadie, ¿verdad?, no es paciente de nadie, pero Dios es el único que es paciente. Como dice que es lento para la ira. Aleluya, porque la palabra lo dice claramente. Porque uno tiene que tener entendimiento, ¿verdad?, de lo que Dios hizo sentir, que nos tiene el propósito de nosotros. Pero el propósito de nosotros, acuérdense, no lo desperdicien, sino es algo que es una gran bendición que Dios nos quiere dar. Aleluya, pero ya saben que ya es un momento de despedir, ¿verdad? Pero todo, ¿verdad?, Dios lo hace para bien y para que el mundo no se pierda, sino el Señor vino, ¿verdad?, para dar vida eterna. En el nombre de Jesús. Pero ya saben, ¿verdad?, como dice los ministerios, ¿verdad?, somos guerreros, y como dice mi hermano, para adelante y para el cielo, bendición.